y la de tu familia. Por eso te invitamos a la Casa de Dios y allí le encontrarás la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Nuevo Girón, ubicada en la diagonal 23B, número 2561 del sector 4, te invita a sus reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Acércate a oír lo que Él tiene para ti. Escucha un momento en familia. Muy buenos días, estamos en esta mañana una vez más, entrando a la sintonía de su programa Un Momento en Familia y terminando el día de hoy, viernes, ya último día de esta semana laborable y en nuestro último día de esta semana, terminando pues esta semana un tema que iniciamos llamado el abuso sexual infantil. Pero saludamos a todos, hermanos, amigos de Radio Bucarica, oyentes fieles que están ahí todos los días en esta emisora, que sé que estará siendo de mucha bendición para sus vidas, y para todos los que están entrando ya en línea a través del Facebook, le damos la bienvenida a este programa. Pastor Jairo, buenos días y nuevamente hoy. Buenos días a todos los amigos y hermanos en esta mañana, cada uno de ustedes, gracias por estar en la sintonía y también por conectarse a través de Facebook. Queramos también la saludo especial a nuestro hermano Yair Coronado, quien gentilmente día tras día nos está colaborando aquí en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos a través de esta emisora Radio Bucarica en su dial 1050, que continuamente todos los días tenemos transmisión en el cual la base es dar a conocer al Dios que nos hizo, pero que también hizo los cielos y la tierra. Hoy tenemos una invitada también especial aquí en esta mañana. Nos acompaña la psicóloga Carolina. Le damos la bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Amén, pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan. Un saludo especial a los amigos que nos sintonizan en esta mañana. Y realmente muy agradecida y muy privilegiada de poder estar y compartir realmente estos temas tan importantes y de tanto impacto social y temas tan alarmantes que nos permean. Y es importante tomarlos pues desde la espiritualidad, pero también desde esa parte del comportamiento humano. Entonces me parece muy importante estos espacios. Desde este punto de vista científico, que también muchas veces tratan de buscar soluciones y maneras para ayudar, pero que es necesario entender que necesita también el acompañamiento espiritual. Así que recuerde que este programa es auspiciado por las iglesias de Portal Campestre Girón, Pastor Rodrigo Angarita, la iglesia del Girardó, Pastor Jairo Jaimes, la iglesia de Belencito, Pastor John Cañas, quien le saludamos desde acá, y la iglesia de Nuevo Girón, este es su servidor, Pastor Josué Angarita. Queremos entrar en esta mañana a un momento en familia porque el tiempo rápidamente pasa, pero antes de iniciar yo quiero leer una estadística que escuché esta mañana en RCN Radio, y como todas las cosas pues me asombran porque yo amo a mi país, amo a Colombia. Cuando Dios le ha permitido estar en el exterior, uno se da cuenta que Colombia es un país muy precioso, muy bello, y espero que Dios tenga grandes cosas para este país, pero hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos duelen. Y escuché la estadística que decía que Colombia es el cuarto país del mundo en donde más asesinan niños. Escuche bien esto, de 187 países que hay en el mundo, Colombia es el cuarto país del mundo en donde más asesinan niños por violencia, sea sexual, sea por abuso, sea por cualquier otra. Esto es increíble, ¿no? Por eso yo quedé impresionado y busqué en internet donde hay referencias de las cantidades de homicidios. Estamos
por debajo de países donde la violencia, de países que uno no creería, Belice, países como en el Oriente Medio. Eso es increíble y es preocupante. ¿Cómo les parece eso? Sí, eso es bastante triste, ¿verdad? Saber de estas noticias y que nuestro país lamentablemente se haga conocer por unos casos de estos. Pero aquí estamos nosotros para dar una voz de alerta, un consejo a tiempo y también para ayudar a aquellas personas que han sido abusadas o quizás hayan sufrido violencia, para decirles que hay esperanza, que hay una voz desde el mismo cielo, desde el mismo trono de Dios, que está presta para ayudarles, para socorrerles, siempre y cuando usted se deje ayudar, y que a veces nos decepcionamos y a veces nos amargamos contra Dios por las cosas que a veces nos suceden. Dios lamentablemente no es el culpable de todas las cosas que existen, y lamentablemente digo porque a veces le echamos las consecuencias a Él. Sin embargo, la mano divina de Dios está presta para ayudarnos. ¿Cómo le parece esto, hermana psicóloga? Realmente, pues nosotros nuestro país lamentablemente ha sufrido varias décadas de violencia extrema, pero analizando otras regiones pues del mundo, por ejemplo México, que presenta específicamente la tasa más alta del tema que nos compete, que es abuso sexual en el mundo, y ver cómo Colombia también se sitúa desde otro tipo de violencia, porque el asesinato es otro tipo de violencia cuyo fin pues es el más grave, que es terminar con el derecho a la vida como tal. Entonces sí considero que antes de cometerse como tal el asesinato debieron desencadenarse otras series de abusos, de maltratos, de violencia, que terminó desembocando en esto. Entonces sí me parece que es un panorama bastante alarmante, pero que también nos debe movilizar a nosotros como sociedad primero, y también como pueblo de Dios, a poder buscar medidas preventivas, interventivas, que permitan a la gente tener esas estrategias para poder enfrentar ese flagelo de la violencia. Sí, por eso estamos a través de este espacio que Dios nos ha concedido, pues hablar de todo esto, y que mucha gente entienda que la iglesia también trabaja socialmente, que aún el gobierno debiera ayudar a todas las iglesias, porque cuánta de nuestra gente que está allí y de nuestros niños, aunque no muchos casos, pero hay niños que están allí y que estamos luchando para enseñarles un temor acerca de Dios. Bien, ya hemos hablado acerca del perfil del agresor, hablamos de lo que piensa, cómo actúa, por qué ellos llegan a abusar de un niño, cuáles son sus frases muchas veces para culpar la situación que ellos hacen y cometen hacia un niño. ¿Qué podíamos agregar un poquito más acerca de esto en esta mañana? Bueno, yo tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Justamente hicimos una investigación con todos los agresores sexuales en la cárcel de Palo Gordo, en Girón. Y con ellos hicimos pues un proceso de investigación, y para mí era bastante alarmante, porque uno cree y uno ve el perfil del agresor sexual como el anciano, ¿no? Uno siempre lo ve como una persona mayor, específicamente. Entonces yo decía, no, pues me voy a encontrar con la cantidad de agresores en el patio pues donde están los adultos mayores. Pero para mi sorpresa era bastante significativa la cantidad de personas también en la adolescencia y en la juventud que se encontraban recluidas por este tipo de delitos. Y yo decía, impresionante cómo, a pesar de las facilidades que hay a nivel social pues en nuestra sociedad para tener ese tipo de relaciones sexuales, esas facilidades que se presentan, como los jóvenes ahorita siguen cometiendo este tipo de delitos y este tipo de situaciones. Entonces sí me parece que es una situación bastante delicada, bastante alarmante y más común de lo que nosotros creemos que es. Ellos utilizan frases como: mi esposa es fría, indiferente, es culpa de ella, mi deber es dar educación sexual a la víctima, considero que el sexo es amoroso y suave, es mejor que yo la prepare a que lo haga otro, solo es un juego, no es coito, no puedo controlar mis impulsos, necesito librarme del estrés, ella me está provocando. Son frases que usan los agresores, pero como estamos haciendo rápidamente un resumen,
porque hoy queremos hablar de las soluciones, cómo poder ayudar a un niño. ¿Cuál es ese perfil de la víctima, hermana? ¿Cómo podemos describir a un niño o a una persona que ha pasado por esta situación? Bueno, para adentrarnos como tal el perfil de la víctima, es necesario que nosotros entendamos exactamente lo que es el abuso sexual como tal. Nosotros consideramos el abuso sexual únicamente como el hecho de que haya una penetración. Y así lo entendemos, entonces nos imaginamos abuso sexual y violación. De una vez nuestra mente nos lleva a eso. Resulta que en nuestro Código Penal está tipificado el acceso carnal violento, que es como tal la penetración, pero está el abuso sexual. El abuso sexual no solo se limita a ese acto, se limita al hecho de que yo ponga al niño a que me vea realizando prácticas obscenas. Se manifiesta también en el hecho de tocar, de que hayan solo tocamientos. No solo es esa parte de penetración y de coito como tal, sino también en obligar a ver, en participar en videos pornográficos y demás. Entonces, si hemos presentado algún tipo de estas conductas, ya somos parte de una víctima de lo que es este flagelo tan significativo en nuestro país, que por día tenemos aproximadamente 48 casos de abuso sexual en nuestro país, en solo niños, sin contar pues el abuso que se da a personas mayores. De otras personas. Entonces sí es una cifra bastante alarmante. Entonces es importante aclarar, el abuso sexual está marcado por una relación de poder que la persona quiere tener sobre la víctima, ¿sí? Y ese objetivo es desestimar y devaluar a la víctima. Por eso los niños, pues es una tasa alta de abuso sexual, precisamente por la vulnerabilidad que presentan. Y esa vulnerabilidad la podemos, nosotros entendemos a veces vulnerabilidad solamente desde la parte socioeconómica, desde la parte del estrato, pero la violencia sexual no se limita o no distingue estratos, clases sociales. Y un ejemplo vivo es el caso que vivimos el año pasado con Rafael Uribe Noguera, por ejemplo. Él tenía todas las posibilidades de poder buscar una persona que lo satisfaciera pues en sus necesidades sexuales, y ¿por qué una niña? Una mujer mayor, con todos los medios económicos, los recursos que tenía a la mano y muy disponibles. Pero ¿por qué hacia una niña? Por esa necesidad que tenía de poder. Y porque una niña vulnerable también económicamente. Lo decíamos anteriormente, el abuso sexual no distingue clases económicas, pero sí hay una predisposición a ese tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de hacinamiento, no solo hablamos de hacinamiento en cárceles, en penitenciarías, sino hablamos de hacinamientos a nivel de hogares. Hay familias extensas, las familias pueden ser nucleares, monoparentales, también hay familias extensas donde se reúne la mamá, el otro esposo de la mamá, porque no viven con el papá. Las familias mixtas. Están los abuelos, entonces también están los primos, viven los tíos, y en espacios pequeños. Ese hacinamiento provoca que en el niño no haya un espacio de privacidad, un espacio individual. Y esto pues genera que hayan condiciones justamente ambientales que generen que el niño pueda ser propenso pues al abuso sexual como tal. Hay factores en el estilo de crianza, a veces hay papás tremendamente permisivos, entonces salen a trabajar y el niño ¿con quién se queda? Con el tío, con el abuelo, con el padrastro, que son las figuras pues que más presentan, que los perfiles pues que más se acercan a ser abusadores sexuales. Entonces esa permisividad tan profunda que a veces se da dentro de las familias también hace que los niños que forman parte de la familia y del hogar sean predispuestos al tipo de abuso. Y lo mismo pues los papás sobreprotectores, que también genera pues ese tipo de predisposición, porque el niño entonces quiere liberarse, quiere como salir, quiere probar otras cosas, se puede escapar de su hogar, y pues también hay un peligro bastante alarmante frente a esto. Donde no se... todo exceso es malo, ¿no? Donde no se cuidan, también hay un peligro donde hay demasiada sobreprotección. Pues eso lo vamos a andar un poquito más adelante, pero eso también, las pautas de crianza son un factor primordial a la hora de prevenir sobre todo el abuso sexual infantil. Es muy importante que tengamos pautas de crianza adecuadas. Una pregunta. Bueno, a ver, Pastor Jairo, por favor. Gracias, hermana. Ayer estábamos hablando de las consecuencias que el niño sufre, y son consecuencias emocionales, físicas y sociales. Pero también nos encontramos que el niño llega a tener una consecuencia espiritual que es la más delicada de todas. Digo lo que es la más delicada porque en sí la única persona que verdaderamente puede cambiar ese rumbo, ese pensamiento, es Dios.
Sin embargo, esas consecuencias sobre los niños también vienen, que son las manifestaciones espirituales del abuso infantil, y esas consecuencias, permítame leerla, o manifestaciones honestas. Tiene una idea torcida y negativa de Dios. Siente ira contra Dios porque no impidió el abuso. Desconfía de Dios por permitir el abuso. Se siente rechazado e indigno de Dios. Teme la ira y desaprobación de Dios. Proyecta en Dios los atributos del agresor. Posee un conocimiento de Dios pero poca experiencia en el amor y gracias divinas. Tiene dificultades para edificar una relación íntima con Dios, rechaza a Dios o busca su aprobación tratando de alcanzar altos niveles de productividad en las actividades de la iglesia. Entonces, aquí hacen una pregunta: ¿por qué es tan difícil que confíen en Dios los niños que sufren de abuso sexual? Y dicen, los niños tienden a creer que su padre terrenal es el reflejo del Padre celestial. Si su padre terrenal es abusivo e indigno de confianza, llegan a creer que el Padre celestial también es abusivo y que no pueden confiar en él. Pastor, justamente conocí un caso. Resulta que la niña fue donde una psicóloga justamente cristiana. La niña había sido abusada sexualmente. Entonces la psicóloga le decía, pero es que papito Dios tiene el control de todas las cosas, papito Dios te ama. Y la niña desde ahí despertó un rencor enorme hacia Dios y hacia las cosas de Dios, porque justamente la persona que la había abusado había sido el papá. Entonces cuando ella le decía papito Dios, nosotros entendemos a Dios como nuestro padre, y Dios papito, es nuestro padre. Toman la palabra papito. Pero los niños toman pues eso de manera literal. Sí. Entonces la niña cogió un rencor precisamente contra Dios enorme por esa verbalización que hacía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la manera como verbalizamos. El hecho papito Dios. Sí, perdone también, hermana Carolina. Y es que también el problema es porque hemos hablado aquí también que hay líderes religiosos que también llegan a abusar de los niños. Entonces, esa consecuencia de ese niño hacia Dios, ¿cómo será? Si fue un mismo representante, entre comillas, de Dios. Puede ser un cura, que por lo general la gran mayoría lo son. Puede ser un pastor, puede ser una líder religiosa, mujer. En fin, cuando el niño es abusado por una líder religiosa, ya creo que el asunto es más profundo para el niño, porque se sobreentiende que el líder religioso debe ser una persona intachable en esa área, que no vaya a abusar de los niños, sino que cuide la niñez. Entonces, estamos hablando que el niño sufre en áreas terribles, emocionales, sociales, físicas y espirituales, que llegan al punto de querer suicidarse, su estima es por el piso, tienen temor de todas las cosas, tienen temor de los adultos, en fin, llegan a un estado como de aislamiento y, como dije, con tendencias suicidas. Entonces, una persona de esas podrá salir adelante, podrá tener ayuda, porque uno llegan a degradarse. Entonces nuestra pauta en este día es: ¿qué soluciones le podemos dar a un muchacho que se encuentra en un estado de esos? Claro que sí. Bueno, importante para poder hablar de la manera en que nosotros podemos intervenir y tratar este tipo de casos, pues es casi que obligatorio remitirnos a las consecuencias, como lo mencionaba el pastor Jairo. Porque es imposible pues borrar un tablero sin que haya algo escrito, ¿no? Entonces vamos a ahondar eso un poquito. Importante saber que en el abuso sexual siempre va a haber un daño, independientemente de cómo haya sido su manifestación, que solo el niño haya visto a la persona, por ejemplo, masturbándose frente a él y esté muy chiquito, igual va a haber una consecuencia, siempre. Porque el abuso sexual siempre genera ese tipo de daño. Así tenga el niño las mejores estrategias de afrontamiento, así tenga todas las capacidades para la resiliencia, que nosotros hablamos que es esa capacidad de poderse reponer frente a las situaciones difíciles. Hay características que generan precisamente que el abuso sexual sea mucho más complicado. Cuando es, por ejemplo, la relación que se da y que el abusador es el padre, por ejemplo, ese vínculo que se genera, pues ese es un vínculo bastante fuerte. La edad también es un factor pues bastante importante, el tipo de violencia y la frecuencia con la que se dé.
En la edad preescolar, ahondando rápidamente, encontramos que los niños somatizan con trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, terrores nocturnos, acciones infantilizadas como por ejemplo chuparse el dedo. Esos son Consecuencias. las consecuencias, ¿no? Acciones que ayer hablamos. Y uno dice, pero es que el niño nunca chupaba dedo y ahora chupando dedo, pero es que el niño nunca sufría de enuresis, que me refiero a hacerse chichi en la cama y ahora se está haciendo chichi, o en ecopresis, que es por el contrario pues la materia fecal, o el niño de un momento a otro, el tío no quiere ir a la casa del tío y lo vamos a llevar y el niño no quiere ir y forma la pataleta que donde el tío no y no y no. Esos son señales de alerta que el niño nos está dando de que algo está pasando. Cuando hay unos cambios de conducta tan marcados y tan fuertes, no solo uno. Cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos trastornos de la personalidad, tenemos que tener varios criterios, 3 o más criterios para poder ahondarlo. Entonces, si solo se presenta un síntoma, pues sí es necesario ahondar, pero no de una vez dar esa etiqueta. Sí, vamos perdón, doctora, como ya vamos a hacer la pausa, nos quedan 2 minuticos, pero para poder seguir, porque eso es importante que entendamos muchas de estas cosas que lo hemos repetido, enfatizado. Tenemos oyentes que están ahí en la radio y a través del Facebook, que queremos, repito, es a través de estos temas tener más conciencia, ¿no? Y estar examinando las diversas situaciones. Entonces, usted decía de que hay que tener cuidado, que hay que estar observando. Lo decíamos también el día miércoles, ¿no? No es que todos los casos sea igual. No, totalmente. Pero es una alerta, ¿no? Una pregunta rápido antes de irnos a esta pausa. ¿Por qué los niños no dicen nada? Bueno, la mayoría de los casos, el abusador llega persuadiendo al niño. Entonces le dice, bueno, si usted dice algo, tocó hacerle daño a su mamá, a la persona que el niño considere más importante. Entonces actúan bajo ese régimen de amenazas. Asimismo, justamente el hecho de que el niño sufra o esté dentro de una familia que no le presta mucha atención, por decirlo en términos coloquiales, pues obviamente va a haber una predisposición a que el niño no reciba mucho afecto. Entonces él llega y le dice, no, pero mire, yo soy la solución, yo le puedo dar este regalo, yo sí lo voy a amar, yo sí lo voy a querer, pero entonces hay una condición para que yo le dé los regalos, hay una condición para esto, y es que usted no tiene que decir nada, porque si usted dice algo, su familia se le destruye. Entonces son esas verbalizaciones que se le hacen al niño con tal de que él no diga nada y persuadiéndolo precisamente de lo que no debe hacer. Entonces, o sea, compran muchas veces a los niños. Bueno, vamos a una pausa. El tema es interesante, repito, y es bastante preocupante, pero ya regresamos para seguir hablando en esta mañana. Escucha Un Momento en Familia. Using Powtoon. Created using Powtoon. Using Powtoon. Se lo debo a él. Hace más de 2000 años, Dios le dio al hombre el más grande regalo para la salvación. Jesucristo vino para restaurar tu vida y la de tu familia. Por eso te invitamos a la casa de Dios. Allí le encontrarás la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Nuevo Girón, ubicada en la diagonal 23B, número 2561 del sector 4, te invita a sus reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Acércate a oír lo que Él tiene para ti.
Created using Powtoon. Se lo debo a él. Hace más de 2000 años, Dios le dio al hombre el más grande regalo para la salvación. Jesucristo vino para restaurar tu vida y la de tu familia. Por eso te invitamos a la casa de Dios y allí le encontrarás la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Nuevo Girón, ubicada en la diagonal 23B, número 2561 del sector 4, te invita a sus reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Acércate a oír lo que Él tiene para ti. Created using Powtoon. Porque ha llegado el tiempo de la familia, el tiempo de confiar y el tiempo de creer. Ven, te invitamos a nuestras reuniones para que puedas edificar tu vida y la de tu casa a través de la palabra de Dios. Invita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de la carrera 26, número 2204 de Portal Campestre, Girón. Allí te esperamos con toda tu familia y juntos edifiquemos familias para Dios. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Escuchas Un Momento en Familia. En el caso que toda la semana estuvimos hablando de la mujer, aquella mujer que se convirtió en una motivadora después de que ella fue violada desde los 5 años por su padre, ella dice: después de graduarme del bachillerato en 1955, me inscribí en la Universidad de Colorado a fin de año. Fui a casa a pasar las vacaciones de Navidad. Una noche entré en la recámara de mis padres para darles las buenas noches. Mi padre me atrajo hacia sí con fuerza, pero yo me retiré de él con mucho coraje. Esa reacción fue de la niña de día, que todavía no sabía que existía la niña de noche. Él nunca volvió a violarme. Bueno, estamos contando esa historia de esta muchacha que contó al final su historia y que hoy esta semana hemos tomado como referencia. Carolina, quería hacerle una hermana Carolina. Yo creo que para dar inicio a un socorro a un niño, lo primero que los padres deben que mirar es el comportamiento que el niño tiene de un momento a otro. Esas señales, esos puntos rojos, nosotros los llamamos puntos rojos, cuando el niño no ha manifestado esta serie de conductas y de un momento a otro empieza a manifestarse. Entonces uno dice, ¿y acá qué ha pasado? O sea, debe haber un desencadenante que generó eso en el niño, porque las conductas no se generan porque sí, menos cuando no hacen parte de nuestros hábitos y de nuestra rutina. Entonces cuando se desemboca una serie de conductas como las que nombramos anteriormente, cuando el niño empieza a tener pesadillas recurrentes, eso hay que... Es decir, los niños dan señales aunque ellos no hablen, que le ayuden. Pero eso los padres, es decir, la primer parte donde comienza la ayuda en todas las áreas para el niño es en el hogar. Es decir, uno de los padres debe estar pendiente de ello, porque uno puede ser el abusador, pero el otro no. Entonces deben haber esas
esas señales o esos puntos rojos que usted dice deben estar muy pendientes en la mira de los padres. Entonces, el primer consejo, perdone, es que los padres deben estar muy pendientes de esas señales o puntos rojos cuando el muchacho los está expresando en su vida normal. Sobre todo cuando los niños están en edades muy pequeñas, ¿no? Nosotros hablamos de lenguaje no verbal. Y en ese lenguaje no verbal encontramos esta serie de conductas que se empiezan a manifestar de manera súbdita, de manera repentina, que pues nos hablan también de que hay serias dificultades. Perdón, usted dice cuando aún los niños no hablan, es decir, no dan comunicación hablada, sino lo hacen de una manera física. Pero cuando el niño habla, en ese caso, ¿qué hay que hacer cuando el niño da a conocer el caso que se le está presentando? Bueno, y este era el punto donde queríamos llegar. Y es que para nosotros saber qué hacer frente al abuso sexual, esa intervención que nosotros debemos hacer, porque no solo vamos a pensar en una intervención por parte de psicoterapia o de psicólogos, sino también desde nuestro hogar y los padres qué pueden hacer frente a esta situación. Y hay dos papeles importantes y es el que juega la persona abusada, es decir, la víctima y el padre de familia. ¿Por qué? La víctima tiene un deber, y yo llamo un deber porque hace parte pues de esa responsabilidad que tiene para poder mejorar, y es el hecho de hablar y comunicar. Y los padres o el cuidador tienen la obligación de creer. ¿Por qué? De creer. Es decir, lo que el niño le dice ahí es para no ponerlo en duda. Para no ponerlo en duda. Claro que por eso existen los peritajes psicológicos, porque pues hay casos en los que realmente el niño verbaliza ciertas cosas y entonces el niño... Nosotros nos hemos desviado un poquito y le hemos empezado a llamar, por ejemplo, a partes del cuerpo como no es. Por ejemplo, el aparato reproductor del hombre es el pene, pero le decimos pipí, le tenemos un montón de nombres y sobrenombres que no es. El aparato reproductor de la mujer es la vagina, no es que la coquita, que bueno, en fin, esa cantidad de nombres. La hermana Andrea nos decía que de los 3 años en adelante ya al niño hay que estarle enseñando. Hay que darle la identidad, darle a conocer, ¿no?, cómo se llaman. Cómo se llaman y además cómo debe guardarles. O sea, esto es tu parte íntima, tú no tienes por qué mostrarla. Cuando te bañas tú solo. Cuando el niño ya tiene la capacidad de bañarse por sí solo, no tiene por qué bañarse con el papá o con la mamá. O sea, eso es totalmente incorrecto porque el niño debe tener espacios de privacidad. Y eso es importante desarrollarlo para que él entienda que eso debe guardarse y que eso es de él específicamente. Entonces, cuando estamos como en por ejemplo, en peritazgos psicológicos, hablándolo rápidamente, el niño siempre le ha llamado, digamos, pipí, como se le dice en la casa, pero llega al juicio oral y dice, no, es que entonces él me introdujo el pene por no sé qué, y empieza a verbalizar una serie de cosas que el niño no conoce, una terminología que el niño no maneja. Ahí es donde entra ya el peritaje psicológico a decir si sí es real lo que el niño está pasando, porque se han visto casos que la mamá usa esto como un medio de venganza contra el papá e inventa una serie de cuestiones. Sí, porque eso también queríamos aclarar que hay muchos casos en que solamente por hacer un daño, por dañar la imagen, el nombre, que no es correcto. Que no, y además le estamos dando pues también le estamos afectando, estamos maltratando a nuestros hijos. Y por ejemplo, cuando hacen preguntas como, papito, ¿cierto que su papá le introdujo los dedos? Y el niño... Sí, está rodeado de un montón de gente que él desconoce, pues el que dice sí, cierto que no sé qué, o sea, hacemos preguntas sugestivas que le dan la respuesta al niño frente a... Es decir, el que pregunta ya llevan a alguien como la persona que se debe que acusar. Sí, es decir, no permite que el niño hable de manera libre, que busque a quién es verdaderamente el culpable, sino que buscan quién sea el culpable. Entonces hay que estar pendiente de ese tipo de verbalizaciones. Una pregunta. ¿Qué debe hacer un adulto, un ejemplo, un caso, que el niño le diga a la mamá, al papá, o sea, cómo debe actuar? Porque de pronto, humanamente, a mí me llegara, pues gracias a Dios mis hijos están grandes, pero de pronto un niño, quiero decir esto, ¿cómo actuaría? Alarmado, corriendo, desesperado. Porque eso genera pues una situación. ¿Qué debe hacer el padre de familia? El abuso sexual siempre va a ser un detonante y va a ser un desestabilizador del núcleo familiar.
¿Por qué? Porque obviamente permea todos los miembros de la familia cuando pues el abusador obviamente no está dentro del núcleo. Entonces obviamente es una situación bastante crítica porque pues no es fácil que a ti te digan tu hijo está siendo abusado, está siendo violado, lleva tantos años. Eso es una situación crítica no solo para la víctima, sino para las víctimas secundarias como son la familia. Sí, porque leí un caso ayer precisamente, no sé, yo se lo mandé, si lo leyó, de una mujer que encontró en el WhatsApp de su esposo. Ella llamó a la mano amiga desesperada porque encontró que su esposo le era infiel, pero no con una mujer, sino que tenía pornografía infantil y videos de abusando a niños, a niñas menores. Y esta mujer y sobre todo a la sobrina, se desesperó que ideó matarlo y envenenarlo inmediatamente. O sea, eso es una forma que puede actuar una persona, pero que no es la forma, ¿verdad? No, hace parte de la impulsividad, de la impotencia que genera pues este tipo de casos, porque pues los hijos sabemos que es la herencia que Dios ha dado, y cuando esa herencia es maltratada o es vulnerada, obviamente pues la gente actúa de manera impulsiva y pretende quitar como ese estímulo que está generando el daño. Entonces, volviendo a lo de la intervención, un autor dice que la intencionalidad del agresor se alimenta del silencio de sus víctimas, y yo agregaría que más aún de la falta de credibilidad de sus cuidadores. Algo para tener muy en cuenta es que el niño, cuando es abusado, tiene dos particularidades, y es que vive con sentimientos de culpa y con sentimientos de vergüenza. Y acá nosotros tenemos que hacer una distinción. A veces usamos el término vergüenza y culpa de manera indiscriminada y como sinónimos, y es algo muy diferente. La vergüenza me habla de algo malo por lo que yo soy, es decir, mi autopercepción, cómo me percibo yo mismo, mi autoestima, mi autoconcepto, cómo se ve fracasado y afectado frente a esa situación de la cual fui víctima, ¿sí? Entonces, la vergüenza, algo malo por lo que yo soy. La culpa me habla de algo malo por lo que yo hice. Y el sentimiento de culpa es un sentimiento muy recurrente en las víctimas de abuso sexual. Entonces nosotros tenemos que desarticular esa sensación de responsabilidad que tiene el niño a cuestas, porque yo debí evitarlo, yo porque no grité, es que la culpa es mía, es que yo soy muy chiquito. Entonces el niño se empieza a culpabilizar y a cargar en sus hombros un bulto de culpas y de vergüenzas que no deben hacer parte de su diario vivir. Otro elemento pues que usa la víctima es el olvido como un mecanismo de defensa. Entonces yo digo, no voy a olvidar, y es más, hay situaciones que nosotros hemos escuchado que el niño le cuenta a la mamá y la mamá le dice, no pasó nada, vamos a olvidarlo, vamos a hacer como si nada ocurrió. Y eso es lo que le menciona. Eso hay que dejarlo así. Y el abuso sexual, como lo decía, siempre va a ser una circunstancia que va a desestructurar el proyecto de vida de la persona. O sea, no es algo transitorio, no es algo pasajero, no es algo simple. Es algo que va a marcar lo que va a ser el futuro adulto, el futuro en su relación sexual y matrimonial, porque a veces se producen pues problemas sexuales en el matrimonio justamente por esos casos de abuso que se vivieron. Entonces nosotros pues ustedes como padres, yo todavía no soy, no se puede minimizar ese daño. Como, ay, pero solo te tocó. A veces hay mamás o papás que son alcahuetas frente al abuso. Entonces, sí. Pero es que solo se desnudó delante de ti, tampoco. Hay otros que sí los abusan, hay otros... Que no lo tomen. Sí, es decir, hay lo que estamos hablando, que hay abusos directos e indirectos. Directo es cuando ya tocan las partes físicas, e indirecto es cuando ya hay... que se muestran a la persona, desnudismo, exhibicionismo. Hermana Carolina, otra preguntita. Hemos hablado que hay señales que el niño da para el padre como para que eso que le está sucediendo al niño se detenga y poderlo ayudar. Segundo, que hay que oír al niño cuando el niño habla de estas cosas. Cuando el padre, porque es que como el hermano decía, uno queda impotente ante la situación que se le presenta al hijo. Como uno no tiene porque uno, como dice usted, uno inmediatamente se enoja, se disgusta contra la persona, y lo único que busca es, como decía el hermano a través del testimonio que daba, darle condena de muerte. Sí, matar o asesinar. Sí. Pero en ese caso, aquí lo que tenemos que buscar es la ayuda al niño. Al niño. Es la persona más afectada, porque el que cometió el delito no lo comete hoy, también lo va a cometer mañana, y no a uno, ni a dos, ni a tres, sino que la lista va a ser larga.
Entonces, cuando el padre sabe eso y es impotente ante esta situación, ¿qué clase de profesional se debe buscar para un caso de estos? Porque hay profesionales para la salud mental, ¿a dónde ir? física, ¿a dónde ir cuando el padre sabe que el niño ha llegado a una situación de estas? Bueno, y acá entonces entramos al tema de la psicoterapia. Pues nosotros los psicólogos, terapistas ocupacionales también, trabajadores sociales y demás, pero pues el área de la psicología como tal, que estudiamos el comportamiento y la conducta humana, pues somos los profesionales más idóneos para trabajar este tipo de cosas. Acá es muy importante el impacto social y familiar que tienen sobre la víctima. O sea, la familia juega un rol indispensable. Hay casos en los que no se necesita asistir a una psicoterapia, porque los vínculos familiares, ese respaldo familiar, esas características individuales de estrategias de afrontamiento, la edad en la que fue el hecho, cómo se dio, si fue una mayor o menor secuela la que hubo en el abuso, son como características que no, pues obviamente no las desestimizamos, pero sí nos permiten como manejar de una mejor manera sin necesidad a veces de llegar a la psicoterapia como tal. Ok, otra preguntita es, a la familia saber del abuso que ha sucedido dentro del núcleo familiar a un niño, ¿hasta qué grado la familia debe guardar ese secreto del niño? Porque eso es como si el niño lo cuenta, porque él no lo quiere contar y que todo el mundo lo sepa. Pero si él me cuenta, ¿hasta qué grado puedo yo guardar ese secreto? Porque debo que buscar ayuda. En mi caso yo soy impotente, bueno, yo soy pastor, oraríamos a Dios, buscaríamos la ayuda de Dios, que es importante y que sé que Dios va a orar en el niño. Pero cuando la persona no conoce a Dios, aunque conozca a Dios, ¿hasta qué grado debe guardar el secreto de ese abuso del niño? Eso es algo muy importante, y es que frente a un abuso, el silencio no se debe guardar. Si el niño me comenta a mí, me dice, mamá, bueno, me verbaliza la situación, lo primero que yo debo hacer por el bienestar de mi hijo es llevarlo a una persona competente. O por ejemplo, en casos de bienestar que se enteran que el niño está siendo abusado, nosotros como psicólogos, a pesar de que guardamos el secreto profesional, tenemos el deber de manifestar eso a los entes competentes, porque es una vulneración a los derechos del niño, y los derechos del niño están muy estipulados en la Constitución y debemos sobreguardarlos. Ok, permítame entonces me hacer la siguiente pregunta. Al ser consciente yo del niño que es violado y que ha sido violado por uno de la familia, en el caso puede ser el padre o un hermano mayor, u otro, un primo, un tío, en mí está la obligación de demandar a ese abusador. Totalmente. Es decir, no debe esconder al agresor. Y justamente esa es una de las razones por las cuales los niños no hablan. Porque dice, pero es que yo cómo voy a quedar primero delante de mi familia, mi papá se va a ir para la cárcel, yo tampoco quiero que, porque siempre el niño hay esa inocencia, pese al daño, ellos sí, no perciben al cariño, victimario amor, como... no. Entonces, y dicen, pero no, yo cómo voy a hablar porque mi papá se va a ir para la cárcel, mis papás se van a separar, y llevan hasta la connotación, ¿y de qué vamos a vivir ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando mi papá es el proveedor? Muy bien, y si el caso la persona oculta ese abuso del niño y defiende a la persona, lo protege, ¿la persona que lo protege puede ser castigada? ¿A nivel penal? Digo, pienso yo, ¿no? Porque se hace, es decir, consciente que a su niño lo abusen, está de acuerdo que lo abusen, él sabe o ella sabe y no dice nada, ni demanda, pero permite... Supongo debe haber un tipo penal de encubrimiento o algo similar, pero así no sea a nivel penal, que supongo lo hay, sí a nivel moral yo creo que hay una carga debe haber a conciencia que debe... Mire, tengo esta pregunta. Ok. Cuando era niña fui violada por un pariente mayor que yo. Ahora él planea casarse con una mujer que tiene hijos pequeños. ¿Qué debo hacer? ¿Es correcto expresar mi preocupación? Yo creería que al hablar con la pareja de él, pues con la que él va a entablar el matrimonio, sería importante. No con los niños, porque uno no tiene que ser conocido lo desconocido. Yo siempre lo he dicho, cuando no hay necesidad de ser conocido un caso, pues no hay que hacerlo. Pero a los niños como tal. Bueno, pero a ella sí, yo creo que debería estar alarma. Que hay que mirar si de pronto ya dejó de hacerlo, ¿no?
porque pues las personas también tienen oportunidad de cambio. Y claro, solo Dios puede cambiar un corazón tan malo, tan perverso, tan terrible, que solo Dios puede hacerlo porque es su gracia y su misericordia. Pero yo creo que sí debe manifestarlo, ¿no? Claro, porque debe ser una señal de alerta justamente por ese sentido de empatía frente al otro para que no pues se presente esta situación. Bueno, siguiendo con el tema de cómo nosotros podemos abordar y tratar. Lo que decía, pues, primero de creer en esas verbalizaciones que nos hace el niño. La víctima habla esperando que no vuelva a pasar. Entonces, cuando yo verbalizo y cuento el caso es porque yo espero que no vuelva a suceder. Esa es como mi intención. Entonces, cuando mi mamá no me cree, cuando mi papá no me cree, cuando mi familia no me cree, están aceptando lo que se hizo y estoy yo considerando, yo percibo como que ellos apoyan eso que sucedió. Entonces, por eso es muy importante que pues haya ese tipo de credibilidad frente al testimonio del niño. Lo otro que se debe hacer es pues el entrenamiento de los padres por el bienestar del menor, por eso es tan importante a nivel preventivo las pautas de crianza, los padres, lo que hablamos de las familias. Afirmar un poquito esa parte de la prevención, porque esto es prevención lo que estamos haciendo. Sí, que muchos se den cuenta de esta situación, porque las noticias en los colegios, bueno, se preocupan de muchas cosas menos de esto. Totalmente. A mí siempre me ha gustado mucho hablar de prevención, pues a la intervención, porque yo siento que es mejor, el dicho que dice que es mejor prevenir que lamentar es muy real. El problema es que nosotros estamos en una sociedad que está permeada también por una sobreinformación a nivel sexual. Los niños están en etapas en las que no, en etapas evolutivas donde no deberían conocer tantos temas de sexualidad, que uno dice, y por este chinito tan chiquito y sabe más que yo sobre estos temas de sexo. Entonces nosotros estamos también permeados, estamos en una sociedad que todo el tiempo está enviándole por redes sociales, por televisión, por propagandas, por publicidad, todo el tiempo mensajes de sexo, de sexualidad, los cuales desarrollan ese tipo de cosas. Por eso es muy importante la educación sexual desde casa. La educación sexual de los hijos no debe estar a cargo ni de los amigos, ni de las entidades, de los colegios, pues cuando no tienen un enfoque cristiano, porque pues realmente va a haber ahí como una distorsión de lo que les puedan enseñar. Otra cosa que, pues, con la que yo a nivel personal no estoy de acuerdo es que los niños están pequeños y llega pues el amigo de la mamá. Ay, mi amor, pero salúdelo de besito, dele besito. Y andamos, y en las iglesias, por ejemplo, se ve mucho. Saluda al hermano de besito, dele besito a no sé quién, dele besito a no sé qué. Eso no debería ser así, porque eso hace parte de la intimidad del niño frente a quien le da un beso. Un beso es una manifestación de amor, de cariño. Uno no sabe que un beso pueda provocar en la otra persona. Yo hice un curso precisamente de abuso sexual con un docente de la Universidad Nacional que maneja el Observatorio del Delito y demás, y él hablaba que él no publicaba fotos de su hija, ni mucho menos ponía que su hija manifestara pues caricias frente a otro, porque no sabía esas caricias que podían producir en la otra persona. Mucho a través del Facebook hoy, ¿no? Totalmente. Que suben como los niños como en un modelaje y todo, hasta suben los niños en latina, así estén pequeños, y los niños allá bañándose en latina, y no, eso no debería ser así. Lo otro es que el abuso sexual, pese a todas las causas que tiene, es muy situacional. O sea, eso de que la ocasión hacia el ladrón literalmente ocupa para todo. Quiero decirle, perdón, hermana, que interrumpa, pues el tiempo se nos está yendo y nos quedan escasos 4 minuticos para poder ya muy concretamente, alguien nos hace una pregunta rápidamente: ¿cómo hacer uno para hablar con un niño de una agresión o que lo están acosando? Bueno, para eso es importante que usted pues se siente con el niño y le pregunta, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Con quién compartiste en el colegio? El niño siempre nos va a dar señales, como nosotros lo hablábamos. Frente a esas señales nosotros tenemos que ir a preguntar: mi amor, ¿te han tocado? ¿Han tocado tu vagina? ¿Alguien te ha dado besos? A veces el niño puede decir, sí, me ha dado besos. Bueno, pero ¿dónde te dio el beso? A través de cuentos, por ejemplo, las historias son muy importantes. El dibujo, nosotros manejamos mucho en psicoterapia una cosa que es el dibujo. El dibujo habla mucho, los niños hablan mucho por medio del dibujo. Conocí un caso también del niño. La mamá tenía indicios pues de que el niño estaba siendo abusado, y la psicoterapeuta le dijo, haz un dibujo.
Y el niño se sentó, hizo el dibujo de su ruta escolar, dibujó al señor de la ruta escolar, le hizo un pene gigante al señor de la ruta escolar y él solamente sentado en el bus. Entonces son esas manifestaciones. El niño a veces es complicado decirle, sí mamá, estoy siendo abusado y así, así. Es complicado que el niño lo verbalice, pero por medio de esos lenguajes no verbales como el dibujo, como el juego, uno los pone a jugar con matachitos y uno los observa cómo ubica los matachitos. A veces algunas ponen la boca en la parte pues del pene del muñeco. Entonces son todas esas manifestaciones que me permiten a mí mirar pues cómo se está comportando el niño. A ver, tengo una preguntita, hermana, ya que el tiempo se nos va. ¿Sería bueno trabajar con los niños de escuela dominical acerca de esos dibujitos o muñequitos que usted dice? Totalmente. Nosotros hay una parte que se hace una prueba sobre dibujo de familia, el test de la figura humana. Esos son elementos que uno tiene que empezar a implementar en las iglesias y yo siento que eso es algo muy importante porque obviamente la parte espiritual no se puede desligar porque es lo principal. Claro. La psicología se pega a esa parte espiritual para ser un complemento, nunca se va a despegar pues desde nosotros, desde la parte espiritual. Entonces yo creo que es importante que en la iglesia se empiecen a implementar ese tipo de cosas. Una vez en la iglesia llegó una niña, estábamos sentados y dijo, ay, ¿ustedes todavía son vírgenes? Y yo la miré, yo le dije, mi amor, la cogí aparte y le dije, ¿qué es para ti ser virgen? Y ella me explicó lo que para ella era ser virgen, que ya haber tenido relaciones sexuales. Entonces yo dije, pues acá hay un claro indicio de que la niña puede estar siendo abusada sexualmente. Se sentaba y el vestido le daba por la rodilla y ella se lo remangaba hasta arriba, se subía la falda para que se le vieran todas las piernas. La conducta precoz también hace una parte pues de la manifestación del abuso. Bueno, de eso hay muchísimo. El tiempo se nos va. Yo sí saco una conclusión aquí muy importante como pastor y consejero y le digo a muchos pastores, si alguno me está oyendo, que estamos en un tiempo que Dios también nos ha dado y en otro tiempo no había mucha preocupación en esto, pero hay que preparar nuestros maestros, hay que enseñarles a ver muchas de estas situaciones porque la iglesia tiene que preocuparse por esa área. Y los maestros de escuela también, porque de escuela dominical, porque a veces los pastores no tenemos a quién poner, entonces ponemos al que está ahí. Sí. Sí, entonces se nos ha ido, hermana Carolina. Muchas gracias por haber venido, verdad que nos ha gustado aprender muchas cosas. El tiempo no nos da para más, pero queremos saludar a los que están en Facebook, pastor. Sí, gracias a cada uno de los que han estado a través de este medio. Queremos saludarles y enviarle un gran saludo y que esperamos siga en la sintonía la semana entrante. Lady Jaimes, Eneida Rendón, Liliana Rodríguez Helves, William Cañas, nuestro pastor allí en la iglesia de Florida Centro, Grace Jaimes, Víctor Manuel Plata, Socorro Calderón, una fiel oyente, Angie Mora, tocaya de aquí de mi psicóloga, Domingo Laya, Sonia Carrillo, pastora de allí del Prado, Melia Castellanos, Darby Mendoza, Luis Ester Afanador, Juan Centeno, Lady Paipa, Olinto Suárez, Narly Yulé Rosso, Mercedes Merchán, Diana Huitrago, Blanquita Helves, Olga Lucía García, Yanni Liviano, a cada uno de ustedes, gracias por estar en la sintonía y este minutico que nos tomamos, así regañen un poquito unas aquí palabras rapiditas a mi amigo. Unas palabras acá. Les quiero como dejar una corta reflexión y es que recordarles a todos que las heridas son la puerta de entrada al conocimiento de uno mismo. Entonces a las personas que han sido víctimas de este flagelo tan importante y que marca tanto, realmente primero sepan que Dios es un Dios que lo sana, que lo cura todo, que nos hace nuevas criaturas, que nos permite vivir una vida en plenitud. Entonces lo más importante es acercarse a Él, buscar ayuda si ustedes sienten algún tipo de dificultad y como dijo algún pastor que murió en estos días justamente, él decía, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos no es el dinero ni cosas materiales, sino un legado de fe y carácter. Entonces les invitamos a todos los padres a que puedan construir ese legado de fe y carácter con sus hijos y recordarles que nosotros no solo somos los papás no solo son proveedores económicos, sino también proveedores de bendición espiritual. Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Esto se fue rápido. Gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias, hermano Jair. Created using Powtoon.
Created using Powtoon. Created using Created using Powtoon. Created using Powtoon.